GDS Radio TV. Sí. Hola, buenos días mis queridos amigos. Otro miércoles más de arte con todos los sentidos. Y hoy, ¿cómo nos recibió Mar del Plata? Con un sol hermosísimo. Salió el sol. Hacía muchísimos días que no teníamos este bendito sol. Pero no estoy sola, estoy con mis queridos amigos. Estoy con Marta Graciela Fantoni y con nuestro querido director Guillermo Sanmartino. Así que voy a empezar a saludar a mi querida Martita. Buen día, Martita, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rosana, muy buenos días, Guillermo. Como dice mi colega, hoy con sol y aprovecharlo, porque a la tardecita suele cambiar el panorama. No, Así que no, no, ma. ustedes vieron que a las 6 empieza esa bruma, esa cosa que viene del mar, como digo yo, esa cosa media gris, así que aprovechar mientras brille el sol al máximo. Así que muy buenos días a todos, a disfrutar de este miércoles con muchas cosas para disfrutar. Así que, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están las sierras? ¿Cómo están las sierras? No, yo ya me iba a comprar una crema autobronceante, iba a tomar vitamina Sí. D porque no había sol y ayer, en un ratito, sí, el sol cambia todo, el sol cambia, al contrario, desde muy temprano, vi el amanecer ayer y hacía mucho que no usaba los lentes de sol, me di cuenta que al manejar no los usaba y me empezó a molestar, claro, porque Ah, la sensibilidad, la vista, estaba desacostumbrada al sol, y esto hay que decirlo, porque sí. no teníamos, y vos sabés que me di cuenta que me molestaba mucho más de lo habitual, y suerte que no había sacado los lentes de la carterita, los volví a usar después de mucho tiempo, me reía porque hasta me molestaba, digo, ¿cuánto hace que no usaba tampoco los lentes? Y bienvenido al sol, y bueno, lo vamos a aprovechar, Marta, ahora que nos decís, la gente que saque el celular al balcón, a la Sí. vereda, a la radio, lo que sea, y que nos escuche ahí porque vos sabés que el sol en reparo está, pero precioso, ¿eh? Precioso como Sí. cambia todo. No, aparte que las cosas se ven de otra manera. Yo miraba el otro día el centro, ¿no? En una tarde gris es como que todo se vuelve gris, o sea, Sí. hasta las personas, las actitudes, la forma de De todo, sí, Mira, alguien la llamó a Martita, pero es verdad, cambia sí, hasta el ánimo, y vos, Rosy, como artista, vos sabés que sí. los artistas, la melancolía te lleva a crear, y me imagino que han creado mucho en estas Vos semanas, sabés meses. que sí, es Perdón, cierto. me entró una Ay, llamada. acá estamos. No, yo decía que las personas también se vuelven gris en el sentido de hasta la actitud, estamos como más decaídos, como más apesadumbrados, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hay sol parece que podemos llevarnos el mundo adelante, cambiamos directamente y no, y la verdad, eso es muy importante. Así que bueno, a disfrutar este sol. Y vos sabés que estaba escuchando también que decían que es importante por el tema a nivel general de la vitamina D. Hay muchos problemas que dicen que, porque el sol en sí es natural nos ayuda muchísimo para el tema de la vitamina D, pero ahora con todos estos días de niebla y de llovizna y todos estos días grises, es como que tampoco no da para andar saliendo, haciendo mandados. Uno sale por lo necesario. Pero en cambio, cuando tenemos el sol, aunque esté frío, nos abrigamos. Y acá ya ahora les digo que en la costa de Mar del Plata ya vi algunas personas ya con el equipito del mate, sentados en la costa, ya tomándose unos matecitos. Están muchos corriendo porque muchas personas que comienzan a hacer deporte a la mañana temprano, y bueno, recorren las plazas de Mar del Plata,
la costa, porque realmente tenemos un lungomare acá, el mar, todo el borde de acá es hermosísimo para correr, para andar en patines, en skate. Hay una movida bastante fuerte, a pesar del frío, porque creo que que tendremos 4 o 5 grados, ¿no, Guille? Está bastante fresquito hoy en Mar del Plata. Ahora en estos momentos, vos sabés que está subió la Sí, temperatura, pero sí, amanecimos con 2 grados y en estos sí, momentos en vivo, estamos en vivo 10 y 18 minutos, 7 sí, grados de temperatura y como contamos está soleado, pero se notaba esta melancolía, sí, en la gente, uno lo notaba. ¿Sabés en qué lo notaba en la radio? En los mensajes, cuando te mandan mensajes y en sí. general vos hablabas y todo lo que sucede en esta zona, menos qué provincia puede Sí, haber el sol, que siempre está el sol, ¿no? Relacionado con estas fechas patrias de estos días. Mendoza de San Luis eran los lugares donde nos contaban que sí, había sol. Pero después, por ejemplo, desde parte de la Patagonia con las nevadas, en Neuquén, que tenemos mucha audiencia también, mucha lluvia y nieve, y en el litoral o en el norte argentino también estaba o nublado o con temperaturas muy dispares, con tormentas eh, sí. eléctricas en lo que es, por ejemplo, la provincia de Misiones, de Entre Ríos. Estaba muy desapacible en la gran parte del territorio argentino. Bueno, el sol viene bien hasta las 6 de la tarde, que ya nos dijiste que viene la bruma Que del... ya se va el encanto, se nos va el hechizo, Martita, Y se nos va se el nos hechizo. va el hecho de ser ciudad costera, de estar sobre el mar, y bueno, ya sabemos que cambia completamente el panorama, pero bueno, cuando uno ha tenido un día de disfrute, cuando le ha pasado Sí, bien, y bueno, lo otro es natural, porque en realidad la gente ya se retira temprano a sus hogares, no está hasta muy tarde, y los negocios cierran muy temprano, las calles quedan despobladas, aunque parezca mentira. Cambió mucho el ritmo después de la pandemia y ahora, sí, bueno, y por circunstancias económicas también, no lo vamos a negar, los ritmos de la ciudad hacen que la actividad sea de corrido de 10 y pico de la mañana hasta 6 de la tarde. Después cerraron los negocios que siguen hasta las 8, y ni les cuento de las 8 en adelante, son mucho menos. Y bueno, es la realidad que estamos viviendo todo y nos vamos acostumbrando a ella. Así que sí. bueno, Hay muchos negocios que están atendiendo de corrido. Es como que cambiaron el sistema de atención. Antes cerraban, se hacían una linda siesta acá en Mar del Plata, pero ahora estuve viendo por el tema, por la calle San Juan, todo, que están cerrando a la tarde temprano, pero no cierran al mediodía. Entonces ya todos nos estamos acostumbrando a hacer las compras y a salir temprano, como decís vos, a hacer todos los mandados o a tomarnos un cafecito. Ya sí, después de las 8 de la noche ya se viene media tristoña Mar del Plata, ya es como que se empieza a cerrar Mar del Plata, se apagan las luces como si fuera una película, que es una película que hoy vos vas a hablar, que ahora vamos a ver, que es hermosísimo lo que vos elegiste. Siempre todas las películas son lindas. Lo que pasa que a mí a veces las que son mucho de terror o ciencia ficción mucho no me gusta, pero esta me encantó, aparte tema música, vestuario, hermosísimo todo. Hoy sí, sí, vamos a ver con qué perlita te viniste, Martita, me hoy. vine con tres perlas y abordé un género que tal vez no es de los más comunes, que es el music hall o las comedias musicales. ¿Por qué? Porque requieren una inversión muy grande, son elencos grandes, si bien puede ser un elenco con 4 o 5 figuras, las secundarias son muchas, porque generalmente es un cuerpo de ballet, así que los preparativos para las películas son preparativos muy largos, porque se hacen entrevistas a todos los bailarines, se ve cuáles se adaptan o no por su estilo al género que se quiera interpretar. Y empecé por una de ellas que es Chorus Line, o Línea de Coro. Esta película, ¿por qué la puse primera? Por algo muy especial, porque habla de cómo se hace un musical. Más allá que a nosotros nos guste o no,
El musical requiere toda una preparación. Generalmente son largas audiciones donde se presentan 300, 400 músicos, por ahí, bailarines y cantantes y actores, porque tienen que desarrollar las tres actividades. Y de por ahí esos 300 van a quedar 15, 16, 17. Y Línea de Coro muestra eso, el sacrificio de los bailarines, es decir, en entrenamiento, en capacitación, en cómo dan esas audiciones, en lo duras que son, porque no es solo mostrar que uno es excelente y eximio bailarín, sino que ahondan más allá, es decir, le preguntan a uno sobre su propia vida, o sea, uno se expone descarnadamente ante el director y en última instancia el director juega con eso para ver qué es lo que uno puede dar en escena o no. En el caso de Línea de Coro, yo lo que me llamó la atención, ¿qué quería decir Línea de Coro? Línea de Coro es una marca que se hace sobre el escenario, que es hasta donde puede avanzar el bailarín cuando hace las entrevistas y no irse más adelante. Es el punto donde se lo puede ver bien y donde se puede ver cómo él va interpretando el tema que le haya tocado. Las entrevistas son muy largas, son horas y horas, porque se va haciendo una ronda, otra ronda, otra ronda, y muchas veces ni siquiera queda el número que ellos quieren como mínimo para la obra musical, y hay que hacer otro llamado, y así se va consiguiendo el número exacto de bailarines. Y además, en este caso, Línea de Coro, porque hay un problema. Los bailarines tienen que bailar en forma conjunta, es decir, no es una obra musical donde exaltamos la figura de un bailarín y el resto acompañen, sino que como un coro musical, como un grupo de coreutas, el ego queda atrás y lo que hay que pensar en que funcione el grupo. Si el grupo no funciona bien, no bailan todos a tiempo, si no hacen los mismos movimientos, evidentemente no funciona. Cuesta mucho eso porque generalmente los bailarines están muy preparados para demostrar lo que ellos saben, pero acá es relegar algunas cosas para quedar en esa misma línea que los demás compañeros. Entonces se ven también las rivalidades, los egos de cada uno, cuál es el trato con el director, quién es el que está apañado o no por el director, porque siempre eso suele ocurrir. Muestra muy a las claras esto. En el caso de Chorus Line es una obra que fue llevada al cine, pero venía ya de una obra de teatro. Es decir, acá se da una dualidad. En muchos casos, las películas que nosotros vemos provienen de un libro, pero en este caso viene de una comedia musical que ya existía, lo cual es aún peor, porque viene la comparación en cuanto a la obra de teatro y la película, a ver si la película puede superar a la obra de teatro. En este caso, realmente la superó y la obra de teatro siguió dándose, incluso en Estados Unidos, en Broadway, donde estuvo más de 12 años, después siguió en España, estuvo en Buenos Aires, o sea, es una comedia musical que se ha ido interpretando a lo largo del tiempo. En lo que es la obra de cine, el papel principal lo tuvo Michael Douglas como el director que elige el cuerpo de ballet, y el resto son todos actores y bailarinas que tal vez no sean nombres muy conocidos para nosotros, pero que tienen una amplia trayectoria en el campo musical. Así que cuando ustedes quieran ver cómo funciona una comedia musical, qué características tiene, vean esta película porque es maravillosa, además de lo que es el vestuario, porque acá tienen que tener un cuerpo de más de 17 bailarines vestidos exactamente iguales. Entonces brilla tanto la que es muy delgada como la que por ahí no lo es, pero que sirve en otras escenas, y tiene que ser la puesta en escena muy llamativa, atractiva, el ritmo, tener una buena música
Y evidentemente esta lo tiene. La película fue dirigida por Richard Attenborough, y me detengo acá en el director, para que Sí, sepan quién es, porque realmente los directores nosotros, salvo raras excepciones, los conocemos. sí, Aquellos que hayan visto Mundo Jurásico, la primera de las películas que inaugura el ciclo de Jurassic Park, que es ese hombre regordete, con ropa blanca, que tiene una amatista con un insecto dentro, que es en última instancia la que da lugar a los dinosaurios. Ese es Richard Attenborough, que acá se ofreció en ese caso, en esa película, a participar bajo la dirección de Steven Spielberg, un director bajo la dirección de otro. O sea que a él, como le gustaban los dinosaurios, cuando Steven Spielberg se lo ofreció, aceptó de mil amores, cosa que no necesitaba, porque él ya era director de cine con una trayectoria en Inglaterra, como director británico, muy prestigiosa en teatros, pero que le gustó lo de ser actor y participar en una película de ese tipo. Así que, bueno, ahí tenemos la oportunidad de conocerlo. Y los bailarines, evidentemente, eximios y excelsos ellos, así que los invito, sin más ni menos. Y después hay otras dos películas que tomé. Estas dos películas se conectan entre sí, aunque parezca mentira. Una es Cabaret, y la otra película es Víctor Victoria. ¿Por qué digo que se conectan? claro. Primero porque se remontan a una misma época, 1930, en distintos lugares. Una transcurre en Alemania, en el caso de Cabaret, y la otra transcurre en los suburbios de una ciudad europea, pero parte en Estados Unidos también. En el caso de Cabaret, es la que todos conocemos, porque está interpretada por Liza Minnelli, que fue la primera vez que logró cantar. Si bien ella era la hija de Judy Garland y tenía ella por sí una importante trayectoria y había trabajado en la comedia musical Cabaret en Broadway, nadie daba mucho por ella en el cine, porque nadie la conocía demasiado en el cine, si bien había tenido un papel destacado. Era como que su trayectoria era muy pequeña, muy corta. Entonces, nosotros la vemos por primera vez trabajar acá con Joel Grey, que hace del presentador, ¿no? Que es el coequiper de esta famosa cantante. Pero lo llamativo es que nos presentan un mundo muy especial, el mundo de la posguerra o entreguerra, un mundo donde había grandes libertades, donde se hablaba abiertamente de la homosexualidad, donde el aborto también es tratado en la película, donde la bisexualidad también es tratada, es decir, cierta libertad en lo que era la vida. Esta película, precisamente por todos estos temas que no eran de la época en que se estrenó, fue prohibida en algunos lugares o considerada como X, es decir, solo para adultos. Hoy la vemos y realmente Sí. nos llamaría la atención que nada que ver con la clasificación. Pero hay que tener en cuenta que para 1978 estos eran temas tabú. A diferencia, eso es lo gracioso, de 1920 y pico, donde eran temas de los cuales se hablaba y no se mantenía tanto ocultamiento. Es decir, era como una época de relax entre las ambas guerras, entonces había como una flexibilidad en la sociedad que luego no se volvió a repetir. ¿Y por qué yo hablo de estos temas? Porque Liza Minnelli es una cantante de cabaret, con lo que significaba el cabaret y la connotación que tuvo siempre, es decir, un lugar en el cual los hombres iban a distenderse o iban con sus parejas no declaradas. Entonces, en realidad era un lugar que estaba rodeado de una historia, vamos a decir, bastante oscura. Y cómo de pronto, en el final de esta película, pasa algo muy llamativo.
Sally, que es el papel que desempeña Judy Garland, prefiere quedarse en este ámbito que era el que ella conocía, donde muestra, sin embargo, una realidad de una Alemania que era ya nazi, donde había un amplio antisemitismo, pero era lo que ella había vivido desde pequeña, ese ámbito, y prefiere quedarse allí a transformarse en una dama burguesa, con hijos y casándose. Pero hay que entender a lo largo de la película cuál fue la vida de Sally y por qué ella opta por lo que conoce y no por lo que tal vez podría ser una vida mejor. También nos muestra una sociedad muy pacata que da vuelta la cara ante los hechos que se están produciendo en la sociedad, donde los judíos son marcados de alguna manera y destratados, donde aquel que es judío lo esconde por temor a que pueda ser delatado y se pueda tomar algún tipo de represalia, donde el público, que en un primer momento está compuesto por gente común, termina siendo un público de todos militares nazis, lo cual ya demuestra que el nazismo había ascendido al poder. Entonces, en realidad esta película yo creo que es una crítica social muy fuerte a una época entre guerras donde muchos dieron vuelta la cara a lo que estaba pasando y que sí se veía, y no esperaron encontrarse con lo que vino después. Es muy descarnada la película porque los temas son tratados parece con liviandad, pero en realidad los tratan de manera bastante dura. Y la otra película que yo tomé como confrontación con esta fue Víctor Victoria. Los avatares de una cantante excelente que no consigue trabajo como mujer. En una sociedad donde los únicos que parece que podían cantar eran los varones. Entonces, por sugerencia de uno de sus amigos, decide crear toda una historia en la cual ella en realidad se transforma en un transformista. Convence a todo el mundo que es un conde, pero que luego trabaja disfrazado de mujer. Por supuesto, desde ese punto de vista es aceptado por el público. El papel está desempeñado por Julie Andrews, es dirigida por su esposo, Black Edwards, el que ustedes recuerdan de La Pantera Rosa. Sí. Y hace poco falleció el músico que interpretaba, es decir, el sonido de La Pantera Rosa, ¿no? Esa música típica de la cantera. Hace poquito falleció. Black Edward la dirige como una comedia musical, pero es en realidad una sátira bastante dura de lo que era el musical y de lo hipócrita que era la gente. Porque esta mujer que actúa como hombre de día y como mujer de noche es aceptada por la sociedad, cuando no es la aceptada como mujer cantante. Entonces ella se encuentra en una encrucijada. ¿Cuánto tiempo va a sostener esa mentira? Y lo peor se complica cuando ella decide decir la verdad. Porque, ¿cuál era el problema? Si ella decía la verdad, todos los hombres que se habían enamorado de ella la iban a despreciar. Y por otro lado, ¿qué pasaba con el hombre que ella ama? ¿Cuál era la postura que iba a tomar? Se había enamorado, había aceptado que fuera un transformista y ahora resultaba una mujer. Todo este juego de embrollos de una sociedad muy hipócrita se llevan adelante en esta comedia musical. El papel de Julie Andrews es maravilloso, realmente todo un potencial en su voz, y uno imaginándose, ¿no? Una mujer que ha inventado un personaje masculino para poder actuar, es graciosísima y dura, porque yo digo siempre que las comedias musicales tienen una virtud. Pueden llevar a ver algo como muy gracioso cuando en realidad es una crítica bastante despiadada de la sociedad, y donde muestran lo que son los cabaret o clubs sociales que existían por ese entonces y donde se reunía toda la élite, la alta sociedad, que de día eran padres muy virtuosos, hombres de negocio, y que durante la noche se dedicaban a salir con mujeres que teóricamente no eran bien vistas por la sociedad.
En el caso de Víctor Victoria, esta comedia se lleva después al teatro, y lo que pasa es que en general estas puestas de teatro tienen una particularidad en las tres. Son obras que duran durante muchos años en cartelera. Una comedia musical no se hace para 3 meses, se hace para varios años. Es decir, que no es raro que ustedes cuando busquen información vayan a encontrar diferentes elencos. ¿Por qué? Porque luego de un tiempo se van relevando, es decir, aires nuevos, nuevos bailarines, cambia, quieras o no, la puesta. Así que en realidad ambas, tanto Víctor Victoria como Cabaret, muestran descarnadamente el mismo lapso, 1926 a 1930, la sociedad, con todos los libertinajes, con todas las falsedades que tenía, no porque hayan dejado de existir, simplemente porque acá se veían bien de manifiesto. Por eso creo que las comedias musicales las pueden poner en pantalla. Así que los invito a ver, las tres están en la red, las pueden disfrutar, van a encontrarse con un vestuario impresionante. Fuera de línea, yo me reía porque tiene algo muy particular, no todos los bailarines son exactamente iguales, como en realidad sí lo son en la comedia musical. Hay uno que es más delgadito, otro que es gordito, otro que es negro, otro que es blanco. Muestra cómo cuesta llegar a esa línea de coro, y lo que hay que dejar en el camino. Una vida, a veces una familia y a veces hijos, o la posibilidad de tener hijos. Es mucho lo que se paga en esta profesión por ocupar un lugar destacado como bailarín, además de las horas de entrenamiento que son monstruosas. De esto los bailarines generalmente no hablan mucho, pero son horas y horas de ensayo día tras día. Acá no hay de lunes a viernes, de 9 a 5, no, es toda una vida, además del régimen estricto en comidas, no poder subir de peso, no darse gusto, nada. Mientras están trabajando, ni que hablar. Y después peor, porque en el interín que no bailan tienen que cuidarse el doble, porque por lógica se desbandan. Entonces tiene que ser aún más riguroso el entrenamiento. Yo digo que los bailarines nacen bailando y mueren bailando. De alguna manera mantienen esa profesión hasta el final de sus días. Y Chorus Line es la que mejor de las tres lo muestra. Así que si quieren saber cómo es ser bailarín y qué significa, véanla. Y las otras dos son excelentes comedias musicales. Muy buenos actores, muy buen vestuario, muy buenas músicas, desde la intervención de Henry Mancini, en el caso de Víctor Victoria. Hay música realmente que es pegadiza. En Cabaret, bueno, las conocemos casi todas, porque fue la que en realidad abrió la brecha para el music hall moderno. Porque si se remontan a los primeros años del cine, las comedias musicales ocupaban un gran papel. La Metro, la Fox, hacían importantes comedias musicales. Hemos visto bailarinas en el agua, cuerpos o escenas en escaleras, en piano. Yo recuerdo en viejas películas de 1930-40, eran impresionantes los music hall, pero luego se dejó de hacer por lo que significaba en costo. Nunca redituaban tanto como lo que se había invertido, entonces se abocaron a otros géneros. Y bueno, por supuesto, fueron ganando más roles los nuevos géneros que el music hall. Pero cada tanto aparece uno digno de verse. Y en este momento en Buenos Aires hay uno. Vos que vas a Buenos Aires, Guillermo, Annie. Está en cartelera, si no lo bajaron ahora, también con muy buenas críticas. Así que en Buenos Aires, en la calle Corrientes, generalmente siempre hay un music hall, y es el que convoca mucha gente, porque no es un género demasiado visto y es para disfrutarlo. Así que este fue mi aporte en la parte de Marta, cine. Rosy, sí, señor. Sí. Justo de lo que estabas contando, ayer escuché una nota
que le hizo Víctor Hugo Morales. Ahora voy a buscar el nombre del bailarín del Teatro Sí. Colón, que Ah, él mira. es de Mercedes San Luis. Y, claro, contó toda la historia de cómo desde el interior del país llegó al Teatro Colón, Ay, qué y contó que a lindo. los 8 años tuvo una audición y había algo natural en él, en la manera de moverse, de bailar. Le dijeron, hacé tal forma, y él no sabía el nombre, él dijo un nombre no particular, dijo, ¿y qué es eso? ¿Cómo es? Claro, tenía 8 años, había ido Sí. con otro familiar, porque los padres, claro, hay toda una cuestión, ¿no? Con el ballet y el hombre, en todo el mundo, y, y ahora vive en Nueva York. Ahora después voy a buscar el nombre para dar bien el nombre Sí. del bailarín, pero contaba un detalle, en la pandemia, en la pandemia, eh, él quiso ser eh, vegetariano, ¿no? Ah, Vegetariano, mira. Sí. pero después de la pandemia, cuando vuelve a las prácticas presenciales en el Teatro Colón, él necesitaba, ¿no? Del aporte calórico de la carne para poder bailar, porque se gasta un montón de calorías y de energía, ¿no? En todo esto que estábamos viendo y estabas contando, Marta. Pero fue una entrevista muy interesante de cómo es el camino, ¿no? Y el Sí. sufrimiento y lo que vos decís, o es el baile o es una vida, entre comillas, familiar normal, ¿no? Es una cosa o la otra, no hay una vuelta atrás. Son pocos los bailarines que han podido coordinar las dos cosas y generalmente se han abocado más a la familia luego que han bajado su participación en el baile, porque es lógico, los bailarines primero que tienen que estar practicando permanentemente, segundo, si deciden tener hijos son meses que están fuera de actividad y ustedes tienen que tener en cuenta que también el bailarín tiene una corta vida como primera figura. Es decir, los primeros puestos los tienen generalmente jóvenes. Son muy pocos los bailarines que siendo adultos logran mantenerse en escena. Es decir, si yo les hablo de Nureyev, Nikov, son bailarines que son excepciones. Generalmente esos bailarines que han llegado hasta el final de sus días bailando. La gran mayoría, es decir, llegado a un punto, se transforman o en coreógrafos, en músicos, en directores, pero dejan la actividad porque es desgastante Claro. realmente. Y además la cantidad de lesiones, que no se habla mucho de esto, se lesionan mucho y el organismo llega a un momento que cobra factura de todo esto, de la sobreexigencia. Tienen Acá tengo grandes problemas. el nombre del bailarín, que es Hernán Cornejo. Acuérdense, porque es destacado. Fueron famosos Julio Boca, Sí. Maximiliano Guerra, que para él fueron unos referentes del hombre en el ballet. Y él empezó bailando en su provincia natal, pero en un reducto muy, muy pequeño que hay en San Luis, hasta que ganó la medalla de oro en el concurso internacional de danza de Moscú. A partir de ahí integró el ballet argentino de Julio Boca y se consolidó como primer bailarín del American Ballet de Nueva York, donde ha permanecido durante décadas como una de las máximas figuras mundiales de la danza clásica. Hernán eh, Cornejo. Cornejo. Está en Estados Unidos ya radicado y bueno, es una figura argentina, y está justamente, me parece que es la que vos nombraste, Marta, porque es la de la calle Corrientes. Así que está Ah, ahora él como invitado especial. Y después hay otra obra de teatro, en este caso, Elliot, que sí, la había está escuchado. basada, que la han contado también, está basada en una historia real de lo que sufrió un niño que, bueno, quería hacer ballet y que sea parte de su vida. Está la película, Martita, por si la querés. Sí, 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 Está la la he película visto. también. Sí, Incluso el otro día, Julio Boca despidió a 16 bailarines, si no me equivoco, por ahí me corregirán los oyentes la cantidad, que se iban a distintos ballets del mundo becados. ah, Algunos al American mira. Ballet, otros iban a Europa, y la figura más pequeña creo que tenía 16 años, que era una Ay, bailarina. Y uno los miraba y decía,
comienzan a hacer carrera en los grandes cuerpos de ballet. Es Sí. decir, habían comenzado en la escuela del Teatro Colón y ahora era el mundo, se abrían las puertas del mundo. Y muchos de ellos iban como primeras figuras. Es Claro. muy difícil, siendo extranjero, que te den el rol de primera figura. O sea, que significa que has pasado por todas estas audiciones y has logrado lo que los directores quieren. Pero eso también significa que el Teatro Colón como escuela ha generado y sigue generando muchos bailarines, porque es una escuela en sí. De ahí, en su formación desde pequeños hasta que son primera figura, muchos se quedan, otros se van, pero es una escuela muy prestigiosa y muy respetada a nivel mundial. Pero se Así dieron cuenta como, que antes se difundía, porque yo a Hernán lo sí, conocí ayer escuchando, ¿no? Esta entrevista, pero antes era como que en una revista como Gente, una revista como Caras, un diario, salían notas, ¿no? sobre el ballet, y hoy es como que estamos más dispersos, pero no quiere decir que no haya grandes bailarines, que seguimos exportando, ¿no? Arte y danza, es algo muy importante para la Argentina. además en la ópera también tenemos grandes figuras que salieron del Teatro Colón. Y lo que pasa es lo que vos decís, Guillermo, no está muy difundido esto. Los que van al Teatro Colón o son habitué o tienen palcos, sí, se conocen todas las representaciones, pero el conjunto de los mortales que vivimos en el resto del país, desconocemos las figuras brillantes que han emergido del Colón y que están hoy diseminadas por todos los teatros y escuelas del mundo, algunos hasta ya como docentes, cosa que es más difícil aún, porque si ser primer bailarín cuesta, ser docente fuera del país lo es aún más, porque por supuesto es como que se van haciendo méritos para esto, pero la enseñanza del baile y todo es fundamental. Así que en realidad ahora lo que ha logrado el Teatro Colón es algo maravilloso, ¿no? Creo que en ese sentido Julio Boca fue muy hábil. Se puede entrar por internet al Teatro Colón, ver lo que están Sí. haciendo, asistir a sus representaciones, no importa el punto del país donde estemos. Ah, Es mira. decir, creo que es por un abono, no estoy segura, y por ahí, Guillermo, vos me podés orientar mejor. Ahora Pero averiguamos. No, ahora me voy a fijar. Ahora me fijo, pero vos sabés que sería muy lindo conocerlo también. Yo no lo conozco vos sí, Rosy, has yo he ido en tenido la persona. oportunidad. Vos Sí, también, Marta. Yo no he ido y tengo muchas ganas. Y ojalá no solo de una visita, sino poder ir a alguna ópera, ¿no? Alguna ay, qué obra lindo, de danza. claro. Cuento una curiosidad antes de ir con la Sí, pregunta, que vos fíjate la difusión que se hacía en ese momento. Era como que había algo en particular, pero sí. un día, esto lo cuento como una anécdota, chicos, no hagan esto, pero éramos adolescentes, tendríamos 17 años, y alguien trae una Playboy. ¿Se acuerdan de esa revista, la Sí. Playboy? Bueno, Hoy Sí. sería muy para niños. conocida. ¿Eh? Hoy sería para niños. Pero ¿saben qué? Me acuerdo que terminando de jugar un partido de fútbol, ¿de quién era la tapa de la Playboy? De Julio Boca y Eleonora Casano. ¿Se acuerdan de Eleonora Ah, Casano, claro. la bailarina? Bueno, Sí, hasta en una Playboy se sí, difundía el ballet. Claro, cuando lo vimos dijimos, claro, pero estos son y era algo artístico, era una Playboy especial, se claro. ve, pero hasta en una revista que era para adultos en esa época, se difundía el ballet, ¿no? Me hicieron acordar de esto, ¿no? Que la falta de Sí. difusión, hasta en eso, se ve que había algo de época, o Julio Boca, bueno, hoy director del Teatro Colón, había trascendido, pero también estaba Maximiliano Guerra, y después había un montón más, porque gracias a ellos abrieron justamente la puerta e incentivaron a muchos varones, ¿no? Porque si no era algo que estaba muy mal visto por la sociedad de esa época. En el caso de Leonora Casano fue una de las pocas bailarinas, habrá otras, pero de las que yo recuerdo, ella tuvo creo que 2 hijos. Entonces ella decía que cuando se preparaba para tener familia, era como una programación, es decir, sabía cuánto Claro. tiempo que ella bailó buena parte de su embarazo porque era tan flaquita que no se Sí. notaba. Entonces, mientras podía y los pasos lo permitían, siguió bailando estando embarazada.
Después se tomó la licencia lógica por la maternidad, pero volvió enseguida a los ensayos. Es decir, es una de las pocas que yo conozco que logró compatibilizar la vida familiar con la vida de bailarina. La gran mayoría tienen serios problemas en ese rubro porque es muy complicado. Pero en el caso de ella, en el caso de Maximiliano Guerra, que también logró llevar una familia adelante, generalmente son muy exigentes, Sí, muy puntillosos, trabajan con una meticulosidad que a uno a veces lo asusta. Ellos, si se les dice para una entrevista, es a las 19, ya a las 19 están producidos, arreglados y sentados en el sillón. No es a las 19 voy, a las claro. 19 estoy. Es Tienen decir, mucha porque disciplina, hay mucha disciplina en la danza. eh, Estaba pensando, Martita, de que como por medio del cine, ¿no? De que acumula todas las expresiones artísticas, cómo hemos llegado a la danza y cómo van comunicando el cuerpo, que es otro código de lenguaje, ¿no? Qué importante que es. Fíjense que tenemos muchas disciplinas, la música, la danza, fotografía, vestuario, y qué bien que has hecho este refuerzo, ¿no? Del tema de la danza que se da en estas películas que elegiste que tienen en común, ¿no? Esta expresión artística y con el cuerpo, y danzando, ¿no? Cómo van comunicando este código, este lenguaje, ¿no? Es importante. Ahora el tema, me puse a pensar, ¿cuál va a ser la pregunta, Martita? Bueno, no. Muy complicada, Al va a ser muy revés, complicada. no, ¿eh? esta vez es al revés. Me Ah, van a tener que decir los oyentes sí. qué comedia musical han visto en el cine, porque no son las únicas, yo nombré 3. Van a tener Bien, que qué lindo. buscar cuáles otras hay que sean Sí, comedias musicales que se han llevado al cine. Así claro, que ahí van a tener que buscar. Hay claro, muchas. Les qué tiro una, lindo. les tiro una para sugerencia, que es con Jorge Don, que era Los Ay, qué unos y los lindo. otros, que también el baile de Ravel Ay, es me una encantó el bolero. espectacular esa coreografía. Claro, Eh, y también fíjense que tocan la misma época, eh, sí, época de posguerra, o sea, hay algo en común, evidentemente en el ballet que en ese momento florece, porque todos sí, hablan de una temática política, social, cultural, que es llevada al ballet como cierre, pero que claro. trata lo que va pasando en el entorno. Así que hay muchas más, ¿eh? Hay un Sí, montón de películas. Así que vamos a ver qué películas nos sugieren los oyentes que hayan visto en el cine, en la televisión, que sea comedia musical. Hay montones de películas, ¿eh? Hay una, puedo decir una más contemporánea, A ver, Chicago, con Richard Gere, sí, por ejemplo. donde no daban 2 centavos porque Richard Gere bailara. ¿Bailó? ¿Era él? Sí, era él, aprendió a bailar, No, ¿no? era él. Había escenas que por ahí eran dobladas, pero él bailó, tuvo que aprender como 6 meses antes o más. mira, Se le dijo ya cuál era su papel. Estuvo un coreógrafo y un bailarín al lado todo el tiempo, o sea, aprendió, ¿no? Por eso, si se logra que aprenda alguien, quiere decir que todos tenemos el don del baile. El asunto es que nos asesoren y nos guíen de acuerdo a nuestras capacidades también. No todos los claro. bailarines dan lo mismo, Yo pero lo el que, asunto, sí, lo que sí, quería sí, hacer el aporte a nivel artístico, como vos dijiste, que muchos tienen un eje en común, ¿no? El posguerra, pero ¿qué es sí, lo que hace el artista? Es demostrar, es exclamar por medio del arte, decir lo que no puede decir con palabras, ¿no? Eso que dicen el sotoboche. En pintura pasa lo mismo, en el grabado, en las esculturas. Nosotros nos ponemos a ver distintas manifestaciones artísticas y se comienza a ver todo eso que no se podía decir, con el tema de la vestimenta también, hasta las mezclas de texturas que tienen puestas los personajes, se ponen todo puesto, ¿sí? Sedas y después algo rústico también, entonces como que va del lujo a lo pobre.
Usan las transparencias para decir lo prohibido, las lentejuelas para dar como un falso lujo, ¿no? Pero de un lugar que ya está en decadencia, tanto en lo moral como en lo político, en lo social, y en los colores que eligen, el negro, el rojo, el contraste del dorado y el plateado, pero todo eso tiene un significado. Hay un significado que va diciendo, ¿no? Cómo se encuentra el tema y el personaje, el traje también que usa Liza Minnelli, esos pantaloncitos con esos shortcitos, ¿no? Las botas, y es una mezcla de hombre, mujer, algo andrógino, que no se sabe bien, no es definido el tema de género, y ahí empieza a haber mucha transgresión. Y todo esto también se ve en el cine y en distintas disciplinas artísticas. Bueno, entonces para ir cerrando es bueno que los oyentes colaboren con nosotros y nos cuenten a ver qué películas han visto también que tiene toda esta parte movida, ¿no, Martita? Todo esto del tema de la música, la danza, y que en realidad el tema no es tan así, es como que hay que ver lo que me quiere decir que está oculto, hay que descubrir el mensaje en todo esto. Hay un Apa- descubrimiento, ¿no? Lo que no se Aparte dice. la transgresión, Ahí eh, está, eh, la la transgresión transgresión. como el Ahí está. elemento común. Continuo, continuo. Exacto. Y otra cosa, como decíamos, la temática, tomamos la posguerra en muchas de ellas, Sí, pero fundamentalmente la crítica social, claro. eh, la hipocresía de las sociedades que se ven Sí. a las claras, porque los llamados burdeles Ah, o el Moulin Rouge, que gozaba de gran fama, pero en realidad no era más que un cabaret, claro, un cabaret donde iba la élite de ese entonces en Francia, también mostraba cómo se manejaba la clase alta y qué era lo que tenía que recurrir la clase pobre si quería sobrevivir, porque en el mismo lugar convivían los dos. Es claro, decir, la muchacha que era bailarina o que servía y el hombre que iba a disfrutar de un espectáculo y por ahí a llevarse a alguna de las bailarinas para dormir con ella, digámoslo así. En claro. realidad era muy hipócrita la sociedad, pero las comedias musicales podían mostrar con un atisbo de luces y sombras lo que tal vez no hubieran podido decir de frente, Claro, con porque ese era muy blanco y difícil. negro, ¿no? El blanco y negro ahí Exacto. tenemos. Sí, Sin sí, sí, color. el blanco y negro todo el tiempo y Claro, si no, los colores fuertes bien, como claro. diciendo, acá estoy yo, ¿no? Claro, los brillos, todas las lentejuelas, todo el plateado, el dorado. Fíjate que en todo, en muchos de los ballets que han mostrado, y mucha la ropa tienen mucho dorado también, cuando bailan todos los bailarines. Pero hay un contraste, ¿sí? Sí, sí, Hay sí. oposiciones. Y bueno, y eso es lo importante, lo que el artista, los recursos que usó el artista para ir demostrando, contando lo que no puede contar con palabras, ¿no? Lo ha contado con los movimientos, con los colores, con distintas escenas. Por eso es muy lindo ver toda la película y a nivel general, entre figura y fondo, ver todos los lugares, dónde están y qué lugar ocupa la mujer, ¿no? Sobre todo eso, cómo está vista la mujer en esa Claro, época. porque es una diosa en el escenario, pero luego Claro, cambia completamente cuando es el día. claro, Eh, ya no es esa mujer brillante a la que todos admiran, sino es una mujer común y claro, corriente en una sociedad que no la ve demasiado bien, que digamos, o sea, la cataloga y es muy despectiva respecto a ella. Eso se claro. ve a las claras en las comedias musicales. Así que bueno, esperamos, Guillermo, que llamen y digan cuál es la comedia musical que han visto. Así que acaba el aporte de los queridos oyentes. Así es, y se van comunicando y acá estamos Rosy, Sí, Marta, recibiendo y esperando más mensajes al +54 223
424 66 46, que nos cuenten desde qué lugar de Mar del Plata, Argentina o el mundo nos están escuchando. Muy Y hay bien. otro tema, o sea, esta vez voy a incluir a los oyentes en participación. Bien. ¿Usted sabe qué significa el nombre de la calle de su barrio? O sea, todos vivimos sobre alguna calle. Sí, Eso no hay vuelta que darle, aparece. Ahora, sabemos si es una provincia, si es un pájaro, si ha sido un personaje ilustre de la historia universal, si ha sido una batalla. ¿Qué es lo que ha sido? Porque muchas veces repetimos los nombres de las calles tipo loros, pero no sabemos ni qué significan, las repetimos porque sabemos dónde están ubicadas. claro. Pero algunas veces se pusieron a pensar sobre qué calle viven. Así que acá está lo interesante. Yo les voy a tirar algunas, porque Mar del Plata, como está dividida en sectores, cuando yo miraba el mapa de Mar del Plata decía, acá me vuelvo loca, porque van cambiando los nombres, ustedes saben bien, de una avenida a otra, y como si bien son paralelas y son con el sistema español, no todas las calles lo son de esa misma manera. Entonces agarré y tomé un tramo. Ese tramo fue el comprendido entre la avenida Juan B. Justo, es decir, hacia el sur, Mario Bravo, vayan ubicándose, Polonia y la costa. Bien. Y dije, empecemos por la costa, es decir, como los números, vamos ascendiendo. Me llevé una sorpresa. Yo pensé que todas las calles arrancaban de 0 o después de 0. Acá hay una que yo le digo sub-0, porque es antes del 0. Y esta calle es la calle Racedo. Bueno, dije Racedo, ¿quién será? ¿Qué personaje? Me imaginé que algún personaje era. Resulta que Racedo es un teniente general destacado político argentino del siglo XIX. Participó en la Guerra del Paraguay y fue la figura clave, junto a Julio Argentino Roca, en la campaña al desierto. Lideró la tercera división y actuó en contra de los indios ranqueles. Fue gobernador incluso de la provincia de Entre Ríos entre 1883 y 1887. Fue ministro de Guerra de la Nación, así que, como vemos, esta calle es la primera que comienza. Bueno, vamos a Racedo, ¿y cuál es la que sigue? Tames. Dije, bueno, Tames, ¿cómo se llamará Tames? Porque aparte las nombramos por apellido. Ah, mira, No y como muchos carteles no hay, tampoco sabemos cómo se llama. claro. Bueno, el querido Tames es José Ignacio Tames. Fue un sacerdote y político, diputado del Congreso de Tucumán en 1816, representando a Tucumán. Fue canónigo de la Catedral de la ciudad de Salta, fue vicario de la diócesis y junto con Alsina y Mariano Serrano, también fue un abogado y político. Fue secretario del Congreso y redacta el acta final, la que todos conocemos como el Acta de la Independencia, en quechua y en aymara, porque él que estaba en contacto mucho con las comunidades aborígenes, quiso que estos pueblos conocieran el Acta de Independencia, el acta que nos declaraba como un territorio independiente. Seguimos subiendo. Yo voy hasta la tercera porque si no, después va a ser complicada. A esta calle le sigue Serrano, José Mariano Serrano. También fue congresista del Congreso de Tucumán, al igual que José Ignacio Tames. A estos personajes que se van sumando se los llama los hombres del Congreso de Tucumán. Es decir, si yo siguiera ascendiendo hacia Polonia, voy a tener el nombre de congresistas. Así que si ustedes ven el mapa de la ciudad de Mar del Plata, Sí. van a ver que está dividido o fraccionado por personajes,
por provincias, por batallas. Lo interesante sería que nos digan en qué calle viven y a qué hechos se refiere o cuál es el significado del nombre de su calle. A ver si lo van buscando. Yo vivo en La Rioja es una provincia, así que evidentemente no hay mucho que decir, salvo que detalle lo que pasa en La Rioja, pero por ahí pueden ser nombres de pájaros, nombres de personajes, batallas, por ahí no todas conocidas. A ver si Yo no nuestros voy a queridos oyentes decir, participan. no voy a decir la dirección de mi nueva calle porque es secreta, ¿no? Tiene que ser secreto dónde está, porque si no mis admiradoras y admiradores me Claro, te van a acosarían. seguir. Pero solo voy a decir que yo ya investigué, hice la tarea, y Rosy va a sentar conmigo. Solo voy a decir que es un músico español muy conocido y muy Ay, qué romántico. Nada lindo. más, está basado Sí, en eso. Así que no puedo decir más nada, sí. Rosy. Rosy es mi Claro, está cómplice, bien. pero Sí. parece ser que se lo pusieron por él. Pero igual después voy a investigar un poco más porque no creo que haya sido por A él. mí me parece, Guille, que puede haber dos versiones, porque otra puede ser frutales, Sí, yo pienso que porque también. claro, también otras calles que están cerca son almendros, son los Sí. almendros, otras son flores, porque Vieron que de un lado Flores, hay una calle que son sí, almendros, ¿no? sí, Y del otro lado azaleas. es Así que cierto. tenemos distintos plantas, flores, muy Entonces vamos bonitas. a relacionar las dos. Este cantante español, como es grande ya, no nació en Claro, una clínica o en un hospital, sino abajo de sí, un árbol de este estilo. claro. ¿Saben a qué me lleva? Y yo estoy en Jacinto Peralta Ramos. Bueno, ese es más Jacinto Peralta, conocido, ese es más claro, conocido, ese lo hemos claro. estudiado. Pero es cierto que hay muchos, hasta nombres de barrios, no sé, Sí, Etxepare, por ejemplo, y yo digo, ¿qué será? ¿Es un apellido? O hay en la zona de Anchorena, ¿no? ¿Vieron el barrio? sí. El barrio estoy hablando, Ah, ahora sí, hablo de barrios igual, cerquita pero donde nací, cerquita bueno, donde nací, cerca de la Pinos de casa del Anchorena. puente. Claro, Sí, es un apellido sí, de la nobleza marplatense, sería de la sí, historia de Mar del Plata, que vivió en Mar del Plata, sí. que le decían el loco de los pinos, Ah, pero en el buen sentido, a él le gustaba sí, sí, plantar pinos y en sí, esa zona hay muchos pinos, incluida sí. la casa sobre el arroyo, y por eso son pinos de Anchorena, es decir, eran los Claro. pinos del apellido de Anchorena, porque él en toda esa zona plantaba y plantaba pinos. Bueno, yo la cuento muy liviana la historia, Claro, pero sí, sí. hay un poco más, ¿no, Marta? Después, pero es muy interesante Muy también, ¿no? linda, es muy De dónde linda, viene todo esto. Y bueno, muy vamos con las linda. calles, hoy con las calles. Claro. Con las calles. No, y hay trabajos serios que se han hecho así sobre calles de algunos periodistas, no sé si publicaciones en sí, pero sería interesante, ¿no? Que sepamos dónde vivimos y por qué se llama el lugar de la manera que se llama, ¿no? A veces, les digo, las connotaciones son muy distintas, pero es interesante averiguarlo. Y nos vamos a llevar grandes sorpresas porque por ahí desconocíamos completamente su significado y lo repetimos por memoria o porque sabemos las calles de esa manera. Yo les digo, cuando veía alguno de los apellidos, no sabía los nombres porque resulta que tanto manejar apellidos, el nombre completo de la persona nunca se desconoce, pasa al olvido. Claro. Y a veces algo que le falta a Mar del Plata y que el otro día comentábamos, me comentabas vos a mí, Guillermo, las calles acá no tienen nombre, o sea, lo tienen sí, pero no hay un cartelito bendito que diga No, no, cómo no, no se hay, llama la calle. no hay. Saben que Entonces, me doy cuenta cuando, es decir, por eso hablamos de esto de la Mar del Plata armada y desarmada. De Champañá para acá se desarma. No hablemos de otro, pero hablemos de las calles puntualmente. No hay cartelería. Sí, No hay no, claro. cartelería. Vos vas No, por la te hace avenida falta. Colón, no hay un solo cartel y vos a veces te tenés que ubicar de alguna manera y nada, tenés que poner el GPS, pero debería haber cartelería y nunca la hubo, ¿eh? Yo le hablaba, le contaba a Marta que te das cuenta que no hubo nunca un palo, porque a veces se ven los carteles de antes, ¿se acuerdan que eran negros
y Sí, blancos en sí, Mar del Plata. sí, de metal. En una época, si fue entre Aprile, no, Aprile los renovó, pero con la misma tipografía y el mismo estilo. Sí, Y en la época de Pulti se quiso modernizar, que estábamos en el 2000 y empezaron a aparecer los de color de fondo azul, y eran, claro. pero en esa zona, o en ciertas zonas, en ciertos barrios, nunca hubo un cartel. Y es donde la sociedad de vecinos o de fomento pone carteles artesanales, que los vemos, de madera, mismo en Sierra de los Padres ha sido la Sí, comunidad la que ha puesto los carteles con los nombres en madera, porque la municipalidad nunca lo hizo y estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. sí. Bueno, Incluso, entonces ya dejamos las inquietudes porque se está acercando nuestra embajadora cultural. Ya es como que, hablando también de calles, hay muchas calles que son de poetisas también, que ha nombrado mucho. Y voy a presentar a nuestra querida embajadora cultural, nuestra mecenas de la literatura marplatense, a nuestra querida profesora Esmeralda Longhi Suárez. Buenos días, Esmeralda querida. Rosana te saluda. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy contenta con semejante recibimiento y presentación. ¿Cómo no voy a estar contenta? Un gran saludo a Martita, que hola, el domingo pasado, hola Martita, Ay, Martita descolló con su ay, qué Juana lindo. Zurduy, así que muy, muy lindo. También otro saludo a Guille. Y Hola, hoy, Esme. hola Guille, hoy voy a hablar sobre el Día del Folclore, porque es el próximo sábado 22, pero como Bien, no nos vamos a ver, quiero claro, recordarlo hoy, bien, porque ¿por qué es el Día del Folclore? Porque el 22 de agosto de 1846 salió en una revista londinense un artículo firmado por un arqueólogo, William Jones Toms, quien incorporó por primera vez el término folclore, que significa el saber del pueblo, es decir, costumbres, tradiciones, idiosincrasia, raíces, todo aquello que nos identifica, danzas, vestimenta típica, composiciones musicales, instrumentos musicales, leyendas, relatos, historias, alimentos, cocina, arqueología, paleontología, edificios, artesanías, arte, distintos utensilios, todo aquello que nos caracteriza como nuestro lenguaje, nuestros movimientos, nuestras costumbres típicas, todo eso identifica a un pueblo y hace que sea de determinada manera, y de esa manera se separa de otro. Es decir, que el folclore identifica a cada pueblo y hace que cada pueblo sea diferente al otro. Y ahí va la identificación a través del folclore. Pero en nuestro país, también el 22 de agosto es el Día del Folclore en la Argentina, porque se celebra el nacimiento ocurrido ese día de 1865 del llamado padre del folclore argentino, que fue Juan Bautista Ambrosetti, arqueólogo, etnólogo, antropólogo, folclorólogo. Se dedicó a investigar con Ameguino los huesos que iban encontrando en las diferentes regiones argentinas. Justamente Ambrosetti, un viajero incansable en el norte argentino, encontró en distintas excavaciones huesos de nuestros aborígenes, y de esa manera fue tomando datos que sirven para identificar nuestras raíces. Sus conocimientos se pusieron en práctica en la Facultad de Filosofía y Letras. También está el Museo Ambrosetti. Hay una calle en Caballito, que vos hablabas de calles en Buenos Aires que lleva el nombre de Ambrosetti. Este investigador
que se dedicó a caracterizar las raíces de nuestro país. Pero también hubo otro que fue Augusto Cortázar, quien nació en 1910, profesor de historia y folclorólogo, creador de la Cátedra de Folclore Argentino en la UBA. En la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Buenos Aires, Libertador y Agüero, hay una sala que se llama Augusto Cortázar, quien tenía una metodología de trabajo para hablar del folclore en Argentina. La primera actividad era viajar y recorrer las distintas regiones y observar los alimentos, las costumbres, los dichos, los cuentos, la vestimenta, la música, los instrumentos, los utensilios, todo aquello que pertenecía a una región, él tomaba apuntes. Y luego, cuando regresaba a Buenos Aires, que él llamaba el laboratorio, colocaba en sus apuntes aquello que era preponderante y distintivo de cada región. Entonces, de esa manera, uniendo el folclore de las distintas regiones argentinas, como el litoral, noroeste, Cuyo, centro, llanura pampeana y Patagonia, él uniendo eso, formaba el folclore argentino con sus distintas características que estaban representadas por cada región. Y yo me voy a despedir, díganme si tengo tiempo de contar una leyenda. Sí, Sí, sí. Bueno, voy a sí. contar la leyenda del Urutaú, A ver. que pertenece al Monte Misionero. Estaban los guaraníes, que era una tribu guerrera. ¿Por qué? Porque quería aumentar sus territorios y peleaba con los tupíes. Entonces los guaraníes habían tomado prisioneros a varios de la tribu tupí. La princesa guaraní, hija del cacique Ñambiú, un día decidió recorrer estas prisiones y observó que había un guerrero que, si bien estaba atado y pasando hambre y sed, no bajaba su guardia. Era valiente, fuerte y no decaía. Ambos jóvenes se miraron y se enamoraron. Ella le pidió al padre que lo soltara, pero fue inútil el pedido. Entonces se internó en la selva. Como los padres querían que ella volviese, le enviaron a magos y hechiceros para que le contaran que el guerrero había muerto. Y de esa manera, que era una mentira, ella regresaría al hogar. Pero lejos que ocurriese eso, lanzó un enorme grito de dolor y su cuerpo se transformó en pájaro, sus brazos en alas. Se cubrió de un plumaje marrón claro y remontó vuelo, emitiendo sollozos, gemidos y un canto lastimero. Así nace el Urutaú, que significa dolor y que sobrevuela las cataratas del Iguazú. Y además me despido con una invitación, Rosana, Martita y Guille. Sí. El sábado 22 a las 16 en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, Diagonal Pueyrredón, casi Bolívar, presenta el libro nuestra común amiga Daniela Riccioni, Pequeñas Dosis. ¿Por qué pequeñas dosis? Porque nos muestra microrrelatos, tancas y haikus, que son poesías muy cortitas. Qué lindo. Entonces, hay que absorber ese libro en pequeñas dosis según lo que cuenta Daniela. Con acceso libre y gratuito, sé que van a disfrutar de una tarde de muy buena literatura. Y con esto me despido hasta el miércoles próximo. Y muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Esmeralda, y a tu colaboración en todos los programas. Desde ya, gracias y muy buen fin de semana. Muy buen Igualmente. fin de semana, besitos para todo, para tu familia, para vos, y bueno, y vamos a estar atentos entonces para la presentación de nuestra querida amiga Daniela, ¿sí? A brillar como Así es. siempre, a brillar, ¿eh? Gracias, gracias, Bueno, gracias. un beso grande. Bueno, Martita, Igualmente. seguimos, hasta luego, hasta la próxima. Martita, seguimos en Arte con todos los sentidos, con todas estas preguntas abiertas que han quedado. Es lindo que colaboren nuestros queridos oyentes porque van aportando para Es que nuestro programa, ¿no? Es que es lindo que sea participativo, o sea, yo digo siempre que no es interesante un monólogo, sino una conversación. Claro. Así que todas las obras, porque hay muchas que uno no recuerda y que ha visto, muchas que se hicieron en tono realmente de comedia y brillaron yo me acuerdo las de Nelida Lovato, que eran brillantes. Bueno, Nelida Roca, si bien yo era chica, no la llegué a ver, todos decían que era espectacular. No era buena bailarina, pero Sí, era de esas mujeres que se plantaba en el escenario, eso fue lo que me comentaron, y mirá. brillaba. En el caso de Nelida Lovato, no, era una eximia bailarina con formación de bailarina que había trabajado en Las Vegas y que después viene a la Argentina. O sea que era un espectáculo y una belleza verla en algunas puestas de escena que yo por lo menos tuve la grata oportunidad de asistir, realmente una maravilla. Al tipo de Las Vegas. Cuando el teatro ópera, los que son memoriosos, era teatro, antes de ser cine, era cine y teatro, pero funcionaba como teatro y durante las temporadas de verano ahí se desarrollaban muchas comedias musicales en el teatro ópera. Después, bueno, en la actualidad ya tiene otro uso, así que ha salido fuera de este ámbito. Pero realmente hay muchas obras que se han estrenado en la Argentina. No sé si nuestros oyentes, Guillermo, van apuntalando con algo. Por acá, ahí es muy interesante la cuestión. Por ejemplo, acá nos están contando de, ¿dónde estaba? Acá estamos. Se nos deja por acá el nombre. Emilce. Emilce nos cuenta del fantasma de la ópera, que ella Sí, tuvo la oportunidad de verla en Buenos Aires, ¿no? En la década del fines de los 80 nos cuenta que recuerda el fantasma de la ópera, ¿no? Pero porque está acá se hablando trajo de una... la obra de teatro, ¿no? De la Sí, obra musical de teatro. Exacto, que acá cuando se trajo estaba más reducida, se trajeron algunos cuadros musicales de la obra, pero la obra en sí completa, por lo que me dijeron, yo no la llegué a ver, era excelente, una maravilla. Un mensaje más también que tenemos, que nos manda Romina, justamente, habla de la película que le encantó, que se llama Moulin Rouge. Moulin Rouge. Sí, es de las más nuevas, claro. con Nicole Kidman. Con Nicole Kidman nos cuenta, así que le encanta Nicole Kidman y la banda sonora de toda, ¿no? De toda Sí. la película, porque había clásicos no solo de clásicos del rock, nos cuenta. Yo sabes que no la vi Sí, esa, no la vi, es muy pero buena, es triste el final, pero en realidad es coherente, o sea, y por eso les digo, las películas son muy crudas. Las de las comedias musicales no sé por qué las historias son muy duras. por acá Adriana, Adri del Centro nos manda saludos, muy bueno el programa y nos cuenta que ella vive en el centro, sobre la Sí, calle Entre Ríos, así que ella ya sabe la historia, como que no tiene claro. mucha historia su calle, pero bueno, Adri. Y nos suma también una película, Mamma Mía, Mamma Ay, con dos M, Mamma qué Mía, linda, Mamma tiene Mía. razón, sí, Que fue llevada al cine y fue llevada a Broadway también, o sea, en los dos casos. sí, Mamma qué Mía. linda. Y hace poco, hace unos años, la representó acá en el teatro, también, Mar del Plata. Florencia Peña. Florencia Penny la trajo a Mar del Plata Sí, y la estuvo en trajo. todos lados. Sí, Mamma Sí, Mía. re Sí.
re linda. Yo fui, me encanta la comedia musical, me encanta. Muy linda. Bueno, esos son los comentarios que Bueno. tenemos en el programa. Y lo de las calles estaría interesante, porque viste que el programa pasa Sí, tan rápido, pero que hagan la claro. tarea también para la semana que viene. Sería muy interesante investigar o de pronto que investiguemos, bueno, vos, Marta, vas a tener que investigar también. Si ellos no Sí, saben, te tiran una calle o te dan una calle y ahí Sí, podemos no hay averiguar. problema. No, no, sí, yo te digo, me reía cuando digo, arrancan de cero y encontré una que estaba por debajo de cero, digo, ¿qué? Esta es un cero, no existe en el mapa. Bueno, pero uno no se acuerda que Mar del Plata tiene un frente costero que es irregular. Entonces hay calles que se suman a distintas alturas. Es lo mismo que encontrar a Bolívar, un tramo de la calle Bolívar después de la calle Olavarría. claro. Cuando me acuerdo que me decían, está Bolívar después de Olavarría, ¿cómo Bolívar está ahí? Si Bolívar no se termina del otro lado, no, pero sigue un trazado de varias cuadras de ese lado. Y, oh sorpresa, Bolívar seguía por otro lado. En Buenos Aires hay varias calles, ahora no estoy recordando cuál, pero es en la zona de Congreso, que tiene, no sé si no es la 25 de mayo, que es avenida, pero a la vez también después en otro tramo, pero no quiero decir, sé que era en esa zona, y está en Sí, diferentes lugares. De pronto se corta por otros accesos, pero sigue siendo la misma calle, pero no es ni paralela, o sí, tal vez, pero no está, ¿no? Uno, si vos haces una paralela, de pronto continúa en otro lugar. Bueno, es una curiosidad, ¿no? Pues no pasa en todos lados eso, pero bueno, también sucede esto en bulevares, y acá en el recorte costero, es lo que vos decís, Marta, en la Sí, zona de La Perla, por ejemplo, es hasta algo, entre comillas, para mí cuando era chico era mágico, porque venías del centro y de pronto te encontrás directamente por el recorte en Alfonsina, por decirlo, ¿no? De alguna manera, exacto. a pocas cuadras, ¿no? De diferencia. Depende Ah, de dónde estés. después, nuestros oyentes, los que vivan en el bosque Peralta Ramos, en la zona claro. sur, en acantilados, todo, tienen nombres diferentes en las calles. Claro. Entonces sería bueno, o sea, más allá de las tradicionales que conocemos todos, que son nombres de provincias o nombres de algunos próceres muy conocidos, aquellas que no son tan conocidas y que pueden ser plantas, pájaros, lugares, hay muchas que desconocemos realmente y que muchas fueron puestas ahora, recién las conocemos ahora por sus nombres porque antes eran números. Sí. Vos no sé, Rosy, vos tenés una calle en Sierra de los Padres, yo tengo mi calle Guillermo y me gustaba Sí. agarrarla en bicicleta cuando era chico, está hacia las antenas, adentro está la calle Guillermo, Sí, yo porque son calles con nombres. sí, tengo una calle arriba cerca de la capilla y justo está muy cerca del nombre también de mi hijo. Es como que estamos cerca, los dos, viste, en calle y que se cruzan en Sierra de los Padres. Sí, pues Y son nombres también de... hay nombres de personas directamente en Sierra, cerca, en la parte de arriba, en la parte del complejo, le estoy contando a nuestros queridos oyentes, nombre Eva, Graciela, ¿sí? Todos nombres de personas y bueno, y también hay barrios que tienen nombres de pájaros que nos pueden contar. Es lindo el poder también intercambiar los distintos barrios y qué nombres tienen sus calles, ¿no? Porque Ah, siempre es como que lo hace más lindo al barrio el ponerle o nombres de plantas o nombres de árboles, ¿no? Hay variedades. acá hay una tarea para la semana que viene, para vos, Sí, Marta, nuestra sí, amiga Sí, Inés. Inés nos escucha desde Posadas y nos da una sí, calle donde ella vive, que se llama, lo quiero pronunciar bien, es con Enia empieza, Nian sí. Dubai. Nian Dubai. Ah, Me parece que ella sabe, porque algo no, sí. pero dice, no, investiguen, que es muy Ah, interesante. bueno, Pero bueno, bueno, no sé. bueno, vamos a buscar. ningún Nian, problema, vamos a buscar. Nian Dubai con Enya, ¿no? Mira, Y B Sí. larga. Nian Dubai. Le mandamos un beso para Inés desde Posadas Misiones. Ahí con... gracias y bueno, un beso también, un beso en apretuje y gracias por escucharnos, ¿no? Y bueno, y nos da para hacer los deberes, ¿Les que parece es lindo. ir a Balcarce? ¿Vamos un ratito a Balcarce antes del Ay, final? Vamos a ver, vamos, Ya antes, sí, están, sí, sí, vamos a escuchar a nuestra porque a querida escuchar a nuestra querida Marina. Ariel.
Yo lo que me quedé con ganas, mientras vamos cargando nos mandó un video y ahora lo vamos a escuchar en la radio, hablando de hacer el postre, ¿no? Porque con Beto, en la cocina de Beto la semana pasada, nos hizo degustar y me dio antojo, todavía no me lo saqué el antojo, de comer el verdadero. Así que vamos a tener que ir, hablando de Balcarce, a visitar a esa panadería que se llama Jockey, que está en la plaza principal de Balcarce, y vamos a probar el postre Balcarce, una porción cada uno por lo menos, ¿no? Por lo menos lindo. para, Bueno, para probar y el hoy los verdadero. invitamos a todos a escuchar a partir de las 20 horas la cocina de Beto en la misma emisora. La cocina de Beto y sus amigos, ¿sí? Que, bueno, que estuvo muy interesante la nota del postre Balcarce, realmente. Muy interesante, y hay también una nota periodística relacionada y con el programa también incluido de este programa que fue muy, muy especial, porque aparte Laura dio la receta, nos dio yo no sé si la podía dar o no, pero dio la receta del postre Balcarce, porque cada uno después le da su toque personal. Y siempre el original tiene su secreto, tiene su secretito, como los alfajores famosos de acá de Mar del Plata. Uno puede hacer los alfajores y con la misma receta, pero nunca va a salir como el original. Siempre tienen ese toquecito, ¿no? Que queda para descubrirlo, que no se sabe ese toquecito que tiene distinto, ¿no? Es especial. Si les parece, vamos a escuchar a Marina desde Balcarce, que nos trae su micro. Adelante, Marina. La vemos ahí. A ver. La estamos viendo a Marina con un suéter muy, muy, muy bonito, pero nos está costando escucharla. A ver. No. No, la Marina. Acá la estamos escuchando, capaz que nosotros no la escuchamos, en el aire sí está saliendo, ahora igual vamos a tratar de que también salga en el video, pero vamos a ponerla por otro medio, ahí en los estudios de Marta y Rosy. Sí, voy contando mientras tanto, ahora probamos de otra manera, pero en la radio sí está saliendo. Cuento lo que para ustedes que están ahí en los estudios, está hablando del folclore, y habla de, justamente vieron que está, algunos lo escriben con C, otros con K, ¿no? Lo escriben, porque viene justamente, ahora ella lo va a explicar, pero se viene esta fiesta en Balcarce, porque es una palabra inglesa, de ahí viene, ¿no? Del folk inglés, y de ahí nosotros tomamos, ¿no? La K, pero algunos lo ponen de otra manera. A ver si ahí retomamos desde este lugar, porque desde WhatsApp directo no lo pueden ustedes escuchar, pero yo acá en la radio sí la estábamos escuchando, pero a ver si de esta manera se puede reproducir, y si no, sí se está escuchando al aire, y ahí vamos, vamos a pasarlo también, y la escuchamos nuevamente porque es muy... Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo viene el programa? Bueno, acá desde Balcarce, como siempre, diciendo que estoy presente. Bueno, yo quería empezar por lo que dejé pendiente la clase pasada, iba a decir, el episodio pasado, mi columna pasada, del Día del Folclore. El próximo sábado, el 22, se va a llevar a cabo, se va a celebrar el Día del Folclore. Algunos los escriben con K, otros con C, yo estoy acostumbrado con K del kiosco. Vamos a ver cómo viene la encuesta por ahí en el estudio, en el piso. Bueno, ¿qué es el folclore? Nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestras costumbres,
nuestras cosas particulares, las cosas, bueno, de nuestro ámbito, de nuestra cotidianidad, de nuestra nación, y cosas también que nos unen en el folclore mundial, ¿por qué no, no? La vida, el amor, la familia. Bueno, en este caso particular vamos a hablar del folclore, más de nuestras raíces, de las tradiciones. Los invito a venir, sí, vénganse para Balcarce el próximo sábado. ¿Por qué? Porque hay espectáculos, hay celebración y hay 3 cosas para disfrutar. Una sola se cobra entrada. Entonces, ¿qué les parece? Se vienen al Centro Tradicionalista General Balcarce en Centenario 1020, digamos, uno entra, pasa a la plaza y a unas cuadras, nada más, después de cruzar la 31, está el Centro Tradicionalista, va a haber una muestra artesanal el sábado entre las 3 de la tarde y las 20. Van a estar, va a haber un buffet a cargo y a beneficio del Centro Tradicionalista, y también van a estar, entre otros artistas, anoté algunos nada más, Daniel Calleja, Silvia Ratibel y Edith Meyer. Y se suman las agrupaciones Sonco y Manta, Ballet Centro Tradicionalista y el dúo Pampa Dúo, valga la redundancia. Después hay un espacio, sobre las 17 vamos a la biblioteca, es lo único que tiene entrada, sale 12.000 pesos, es un té musical, va a cantar Silvia Menone, y es a beneficio de nuestra querida biblioteca, y bueno, las señoras, las damas de este lugar, algunas con más primaveras, otras con menos, aman la institución y siempre hacen todo lo posible para que tenga vida. Bueno, hay ferias 3 días a la semana, y en esta oportunidad, el sábado 22, va a haber este té musical. Te lo recomiendo. ¿Te venís entonces? Primero vas al Centro Tradicionalista, es gratuito. Acá una entrada de 12.000 pesos, vale la pena, se come muy rico, el té es exquisito, como todos los tés, y vienen bárbaros para cuando hace frío. Y después cerramos la rotation de este Día del Folclore y nos vamos a las 7, cuando termina el té musical, aproximadamente, nos arrimamos a Cultura, que es Favaloro 785, y ahí va a estar el segundo encuentro surero a cargo de Laura Bondar, Cristian Méndez y Pancho Santarén, de la ciudad de Tres Arroyos. Bueno, espero que estén bien, yo hice los deberes, les dije que era el Día del Folclore, y bueno, yo cada día me involucro más con el folclore. En cualquier momento me vengo con un poncho salteño. Que estén requete bien, y hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Chau, chau. Chau, chau. Este fin de semana hay podcast nuevo. Hola, hola, hola en Spotify. Es gratis y tiene que ver con la literatura, con una cosa que escribí, que le puse voz. Así que súmate, suscríbete y seguime en NDB Noticias desde Balcarce. Chau. Bueno, ahí hizo como un doble cierre. Bueno, NBD Noticias Balcarce, ahí la seguimos, y este podcast también literario de Mariana. Y bueno, justo hablando del postre, bueno, nos invita, así que si nos invita vamos a comer postre. Aparte, está lindo porque nos armó toda la programación. Dónde ir, o sea, una salida de un día, que en realidad es como aprovechar y recorrer, ¿no?, los pagos cercanos a Mar del Plata. Yo digo que hay muy lindas ciudades, a veces conocemos poco, conocemos otros países, conocemos otras ciudades, y no conocemos las ciudades cercanas a Mar del Plata, que tienen mucho para ofrecernos y realmente son muy lindas. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hoy hemos recorrido todo culturalmente. Bueno, se nos Tengo ha un ido mensaje un poco más. el horario. Sí. Tengo un mensajito más ya en el final y vamos a dar ganadora o ganador. En este caso, Sí. Juan Carlos dice que nos está escuchando desde el trabajo, Juan Carlos, y él vive en una calle que se llama Teodoro Bronzini, y bueno, nos comenta que se ha hecho honor y justicia de haber cambiado el nombre hace unos años, porque antes se llamaba Los Andes. Y Exacto. nos cuenta, hizo la tarea. No, hay que decir que Juan Carlos hizo la tarea, porque nos cuenta que
le pusieron ese nombre por un político y fue el primer intendente que tuvo la ciudad y que gracias a él muchas de las obras que hoy conocemos como el trazado de nuestra Mar del Plata moderna fue gracias a Bronzini. Una calle que Claro. antes se llamaba Los Andes, ¿no? Los Sí. Andes, y le pusieron Teodoro Bronzini por este primer intendente de nuestra ciudad, nos cuenta Juan Carlos. Hay muchas calles que creo que merecerían, porque a veces está la gran discusión cuando tenemos personajes, y pasó con Vilas, ustedes si recuerdan hace poco la propuesta de un periodista que se nominara a una ciudad de Mar del Plata con el nombre de este periodista, de este deportista, Sí. que a veces los reconocimientos post-mortem, digo yo, sí sirven para tenerlos en la memoria, pero lo interesante sería que fueran en vida de aquellas personas que a lo largo de su vida han sabido labrarse una profesión o una actividad que los hace figuras públicas. Creo que en eso Mar del Plata tiene una gran deuda con muchos personajes, de ponerles a sus calles los nombres de estas personas. Así que la propuesta está. Tenemos muchas calles que no sabemos qué nombre ponerle, muchas calles que siguen con números, así que la propuesta es elegir qué personaje le pondríamos también de nombre a estas calles. Hay muchos personajes para destacar. Y no son todos de la política, hay en el No. campo de la medicina, Y de la investigación. militares. tampoco, Sí. No. Salgo de ese ámbito porque la mayoría de las calles tienen nombre de o políticos, o eventos, o batallas, o demás. Pero hay O otros que curas. son, Yo vivía en Funes, sí, que era Dean Funes, y yo digo, Dean Dean, Funes. ¿qué será el nombre? No, Dean Sí. es un título religioso, Exacto. después lo aprendí con el tiempo. Mira, Dean Funes. interesante, interesante. Bueno, vamos, el ganador y de manera Sí. unánime para Juan Bien. Carlos porque hizo la tarea, ¿no? Hizo toda la tarea, nos dio data, Felicitaciones. nombre de la calle, hizo la tarea. No, acá le Bien. damos unánimemente Realmente sí. a Juan Carlos. Felicitaciones. Pero pueden Felicitaciones. seguir mandando, ¿eh? Sí, O sea, Claro, sigan sí, mandando sí. que para el próximo programa, así los tenemos como audiencia cautiva, Claro. seguiremos escuchando a ver cuáles son las películas que han visto, cuáles son las calles que ellos conocen su historia o donde viven. Seguimos recibiendo respuestas, ¿eh? Y Terminado nos el programa, informamos todos nos Cuento, informamos Roxy, culturalmente. Marta, una curiosidad que ha pasado esta semana, porque el Sí. libro que toca, ¿no? Están en unas bolsitas, los regalos, y le tocó a Jorge, lo digo porque él me dijo, y le mando saludos, me acuerdo ahora de mandarle saludos, que nos dice que le tocó un libro muy hot. ¿Cómo hot? Le digo, si no hay, puede haber. Bueno, le tocó Las sombras de Grey. ¿Cuántas eran, sí, Martita? Mirá qué Le tocó ese las lindo. libro, 50 sombras de Grey. las 50, y Qué lindo. lo empezó a leer, ¿no? Lo empezó a Mira. leer y bueno, está muy contento y manda saludos para todo el equipo. Así que le mandamos a Jorge y también A saludos para Silvia. Jorge y Silvia, Bien. Besos. gracias por estar ahí del besos, barrio. besos. Gaucho, el Gaucho, ahí me acordé, el barrio El Bien. Gaucho. Así que El gaucho. El estamos muy gaucho. contentos con eso. Bueno, ya allá por este lado todo, chicas, hemos dado todo. Hoy lo Por hemos el dado otro- todo. Yo me despido con un beso grande y apretujes para todos y hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana y lo esperamos acá en GDC Radio. Besitos. Chau, chau. Bueno, y yo hasta el próximo miércoles con películas, porque como dije, no tienen mucha inventiva en Hollywood, así que vienen las segundas, terceras, cuartas o quintas Claro. partes de películas que ya se habían estrenado, así que vengo con alguna, porque este año va a haber estrenos de todas las películas que ya conocimos. No sé qué vuelta le van a dar, pero hay muchas en gatera, como quien dice, así que vamos a tomar alguna de aquellas que se estrene este año para que el público pueda ir y tenga ya una referencia. Así que un beso grande para todos los oyentes de Arte con Todos los Sentidos y para vos, Rosana, y para vos, Guillermo. Y muy buen fin de semana.
Besito, besito y buen fin de. Buen Chau, chau, chau. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau, nos vemos. GDS Radio TV.